un guerrero blanco en su totalidad, y la contorna de sus ojos eran rojas como la sangre misma. Impresionante el ki que irradia ese guerrero, es temible, diría Rin viendo donde sintió el ki que se movía por todas direcciones en el planeta. No te dejes engañar, pueden manipular toda realidad cerca tuya si lo desean, su poder puede ser hasta superior al tuyo, diría Vina, viendo un veloz golpe que se dirigían a donde ella, que lo esquivó a gran velocidad. Vaya, veo que me han mandando nuevas presas, diría Rui viendo a las guerreras con una pequeña sonrisa. Jaja, tú un niño crees poder con reinas supremas, diría Rin en burla, pero esa sonrisa no duró mucho tiempo debido que recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar con brutalidad una montaña, que el impacto creó una fuerte explosión que destruyó aún más. ¿En serio ustedes son la supuesta supremacía nada más? Son niñas que hablan por hablar, yo he cultivado mi poder durante miles de años a diferencia de los pilares, y ustedes, diría Rui viendo la explosión. Te equivocas, tú solo comes humanos, entre más fuerte sea más fuerte te vuelves más fuerte, si no sería el guerrero más débil, diría Rin saliendo de la explosión mientras se desplazó a gran velocidad con un fuerte golpe. Jaja, ¿eso le llamas velocidad? No me hagas reír, diría Rui esquivado el fuerte golpe que iba a donde él. Imposible, ¿cómo fue capaz de esquivar el fuerte golpe? Como si se tratase de un juego de niños, se diría Rin en sus pensamientos, cuando dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Rui lo estaba esquivando con mucha facilidad, y a una alta velocidad lanzó una fuerte patada a donde la guerrera. Rin recibió el fuerte golpe que la sacó disparada varios kilómetros, mientras retomó su postura a gran velocidad, viendo a un solo rayo blanco pasar a la par de ella a una gran velocidad. Golpes, hilos de sangre, diría Rui, cuando a gran velocidad creó una prisión de hielos que al tocarlos crearía una fuerte explosión que su rival no soportaría tal explosión. Vaya que fácil fue esto, creo que me dio más batalla ese tal cazador descendiente del primer espadachín según informes, o no era él, diría Rui viendo a los guerreras que tenía enfrente. Vaya Rin, quiero ver cómo sales de esta, o no podrás, diría Ayame viendo a la guerrera que estaba sudando al saber que si pisa mal un lugar sería su peor perdición. Ella podrá, si se le fue otorgada un arma tan poderosa será por algo, diría Akame sería. Aún no sabemos si era para ella o para Afrodita, la diosa del amor, así que es mejor no decir algo que no sabemos, diría Ayame. Ayame tiene razón, hay dos cosas que hacer: vencer a Rui Luna Superior y a saber el paradero de su padre. Su aún sigue vivo, diría Vina sería. Claro que él sigue vivo, su poder del infinito no podrá y detenerlo nadie más su fiel compañero Goku, y eternidad nadie los podrá vencer, diría Akame confiando en que su padre podría vencer a los seres sintéticos sin conocer a sus rivales, sin saber que su poder no puede competir con el de Kratos, actualmente siendo esa batalla un suicidio para el Saiyajin si no mueve bien las piezas en la batalla. Los cielos se pintarán de púrpura en honor a él debido que posee un ser eterno su poder, su nombre yace en las entradas del Palacio Rubí, el Palacio de los Eternas, que lo esperan para seguir sus entrenamientos. Ellos ya saben la batalla que está por liberar el Saiyajin. Yo no estaría tan segura, Akame, como en el tono que lo dijo Ubayashi. Hay que tener temor por lo peor con nuestro padre, hay que volverlos más fuertes si no queremos ver eso, diría Ayame sería. Yo confío en padre que volverá con la victoria, si lo derrotan una vez él se volverá a levantar una vez más con su poder rompiendo los cielos de los guerreros supremos. Esperemos pase eso, diría Vina viendo lo que tenía en su frente. Maldición, ¿cómo salgo de esta cosa? Si hago un mal movimiento no la contaré, diría Rin mientras no sabía qué hacer. Vamos, sal de ese lugar antes de que me aburra, diría Rui cuando una fuerte explosión. Rin creó la fuerte explosión sin más remedio, todo a más de medio kilómetro fue devastado sin dejar nada, mientras en la fuerte explosión se veía a Rin con la ropa desgastada, rota por la explosión, mientras sus heridas sanaron, mientras su mirada había cambiado, su poder de guardiana se hacía sentir mientras se movió a una velocidad brutal. Rui se sorprendió por la locura que había hecho la guerrera, que no tuvo tiempo de reaccionar para esquivar el golpe que le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que a una semejante velocidad se ponía de pie y lanzó un fuerte golpe a donde nadie se veía. Que el impacto creó una fuerte onda de viento que destruyó algunas rocas y más a su paso. Rin se movió a otra brutal velocidad y lanzó un fuerte golpe a un punto vital del guerrero. Hielo rojo de sangre demoníaca, diría Rui cuando una capa indestructible para él se creó enfrente. Rin al impactar eso creó una fuerte explosión al no lograr destruir el hielo demoníaco. Vayas, los artes demoníacos de este guerrero son impresionantes, nunca antes había visto uno igual. Bueno, será porque es el primer demonio que me enfrento, pero no es por eso, se diría Rin en sus pensamientos, cuando esquivó dos fuertes golpes que iban a donde él a gran velocidad.
Impresionante, se está adaptando a mi estilo de combate, pero ¿cuánto tiempo le durará esto?, diría Rui cuando volvía a lanzar otros fuertes golpes a grandes velocidades. Rin volvió a esquivar, pero esta vez le tomó más dificultad esquivar el siguiente, que le rozó su mejilla, que la hizo sangre y tomando distancia del guerrero. ¿Qué pasa? Te doy temor, diría Rui, viendo a la guerrera que lanzó dos fuertes golpes al aire. Rui vio eso y se movió a gran velocidad, esquivando los golpes, y él se desplazó debajo tierra con un fuerte golpe. Rin al ver eso saltó a una gran velocidad hacia arriba mientras vio al guerrero salir de donde estaba ella. Vaya, has logrado prevenir mi ataque, eso es impresionante. Pilar es aún muerto cuando uso esta técnica, pero contigo fue la excepción, diría Rui, viendo a la guerrera que se mantenía en los cielos aún. Este guerrero es extraño, su cuerpo, sus habilidades las desconozco en lo absoluto, diría Rin viendo seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? Te doy tanto miedo que por eso ya no atacas, diría Rui con una pequeña sonrisa, pero fue borrada en tan solo un segundo al ver un destello carmesí pasar a la par de él. Yo que tú no estaría tan confiado, has demostrado algunas artes demonios que podrías haber usado en defensa, diría Rin cuando ya le había impactado miles de golpes en segundos. Rui salió disparado miles de kilómetros, hasta impactar con brutalidad una montaña que creó una inmensa explosión. Ustedes ayuden a ese espadachín que está al borde de la muerte al usar y hacer un cambio extremo en la respiración que usa, diría Rin viendo a sus compañeras. Ella tiene razón, diría Vina cuando llegó donde el cazador. Mandaron refuerzos, diría Tanjiro que estaba mal herido y sintió el ki cálido entrar a su cuerpo mientras se volvía a poner de pie. ¿Te encuentras bien? No hagas movimientos bruscos debido al uso de una respiración que no debías, diría Vina. Debía hacerlo, si no ya estuviera eliminado, diría Tanjiro que cayó de rodillas, pero su hermana llegó que lo abrazó. Ella es un demonio porque no la ha eliminado, diría Akame seria mientras veía a Vina. Ellas es diferente a los demonios, que comen carne, y eso ella demostró poder controlar esa ganas, diría Vina cuando creó un escudo frente a ellos al ver la fuerte explosión que iba a donde ellos. Hilos de sangre, cortes del inframundo, diría Rui al usar su arte demoníaco de nuevo. Quinto paso, ilusión maldita, diría Rin cuando desaparecía de la vista del guerrero y aparecía frente. Ahora muere, golpes del caos, diría Rui al lanzar los golpes a gran velocidad, pero se sorprendió debido que solo atravesó el cuerpo de la guerrera. Atrás, golpes tigre en llamas, diría Rin cuando lanzó el fuerte golpe a una brutal velocidad. Imposible usar una ilusión y yo caí, diría Rui cuando se dio la vuelta. Fue demasiado tarde, que había sido impactado por el fuerte que lo atravesó, sintiendo como su cuerpo ardía a altas temperaturas mientras vio una veloz patada que le dio de lleno, saliendo disparado hasta impactar brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión mientras le tomó tiempo regenerar la herida. Mientras se ponía de pie, la furia era reflejada en sus ojos mientras una temible presión se hacía sentir en ese lugar, mientras su poder hacía retumbar ese lugar y a gran velocidad se movió a donde la guerrera. Maldición, olvide que si no impactó la cabeza con esas espadas llamadas Nichirin, no puedes eliminar a un demonio o las llamas sagradas. ¿Será que el báculo supremo podrá cortar el cuello?, se preguntó Rin en sus pensamientos cuando fue impactada por cada fuerte golpe que salió disparada hasta impacta brutalmente el suelo de nueva cuenta y se ponía de pie de nuevo mientras su semblante era serio y se volvió a lanzar a gran velocidad. Rui al ver eso también se movió a una gran velocidad. El impacto de sus puños creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese planeta donde estaban batallando. Cada fuerte golpe de ellos hacía retumbar ese lugar donde veloces rayos se veían pasar una y otras veces a grandes velocidades. Fuertes ondas expansivas eran liberadas por su intensa batalla que se estaba llevando a cabo. Rui se movió a grandes velocidades esquivando e impactó fuertes golpes. Rin tenía muchas dificultades para esquivar los fuertes golpes que le iban impactando fuertemente, y de una fuerte patada salía disparada hasta impactar el suelo de nueva cuenta, que creó una explosión. Ataque mundo paralelos, diría Rui cuando lanzó un fuerte ataque a gran velocidad que a su paso solo dejó pura destrucción. Escudo del rayo, diría Rin cuando un fuerte escudo se creó enfrente de ella. El impacto creó una fuerte explosión que destruyó toda la vegetación de ese lugar, mientras en la explosión se veían a los dos seres viéndose fijamente uno al otro. Vaya, has sido capaz de detener un ataque de esa magnitud así de fácil, eso es impresionante hasta para mí, diría Rui viendo a la guerrera. Jaja, y aún no has visto, anda, mi poder sobrepasa el tuyo fácilmente, pero no es momento de eso, diría Rin cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Eso ya lo veremos, nadie le puede ganar al gran Rui, diría el guerrero, y al impactar sus puños crearon una inmensa explosión que creó un gran cráter debajo de ellos.
donde vemos a Rin lanza brutales golpes a unas altas velocidades. Rui tenía dificultades para esquivar algunos golpes que muchos le empezaron a dar de lleno, que le empezaron a causar fuertes daños, y recibió una fuerte patada en todas las costillas, que algunas fueron destruidas por la brutalidad del golpe. Rin a una semejante velocidad le lanzó una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades. Maldición, ya basta, diría Rui cuando creó una fuerte explosión a su alrededor y Género lo destruyó mientras veía seriamente a su adversario. ¿Qué pasa? No me digas que ahora temes por tu vida diaria. Rin viendo seriamente al guerrera. Jaja, temer por mi vida, eso nunca. Soy un demonio, un ser inmortal que puede vivir miles de años sin comer y sin muchos afectos humanos, y podré vivir. En cambio ustedes, los que se creen guerreros perfectos, les toma dificultad pasar eso por mucho tiempo, diría Rui. Jaja, paso millones de años en una dimensión sin comer por 1000 años y sin tomar agua. ¿Crees que eso me podrá afectar a mi niño? Son más antigua que todos aquí en la era de la que soy solo. Eran guerreros poderosos y tuve la suerte ser escogida por Khonsu, el dios de la luna, para ser la guardiana y protectora de la dimensión, pero debía entrenar arduamente y mis sellos de poder serían liberados, pero eso aún no pasó. Tengo 5 sellos de poder en mi cuerpo que no han sido liberados, pero cuando eso pase los cielos y tierra temblarán por el poder de una verdadera reina, diría Rin viendo seriamente a Rui. Así que era verdad, el poder y jerarquía de la dimensión será ordenado, pero si matamos a esta guerrera es problema que eso nunca pase, diría Rui en sus pensamientos. Pero lo que no sabía Rui era que si mataba a Rin, una bestia de poder incontable sería despertada con solo un objetivo: destruir a quien había matado a su ser querido. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás con esa cara de idiota o qué? Diría Rin viendo a Rui. Golpes estilo caótico, diría Rui usando ahora técnicas de compañeros, debido que podría eliminar a una guerrera que puede detener sus planes a futuro. Estilo caótico, diría Rin cuando se movía a gran velocidad también. El impacto creó otro fuerte cráter debajo de ellos donde se empezaron a mover a grandes velocidades, donde cada fuerte golpe era brutal, que hacía retumbar el planeta por la brutal batalla que se estaba llevando a cabo. Rin ahora mantenía una pequeña sonrisa en la batalla, mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades sin detenerse. Maldición, ¿qué le pasa a esta guerrera? Su estilo cambió de un momento para otro, se diría Rui cuando logró romper la defensa de la guerrera, impactando un fuerte golpe en un punto vital del cuerpo. Rin escupe un bocado de sangre a la vez que salió disparada hasta impactar con brutalidad el cráter que había creado, que la fuerte explosión casi llega al núcleo del planeta. Vaya, tal parece que estás al borde de tu poder. Jaja, no que eras invencible, diría Rui viendo a Rin en el cráter. Imposible, ¿cómo fue capaz de darme ese golpe? Si tenía una pequeña delantera en la batalla, eso debería ser imposible, diría Rin mientras se ponía de pie mientras veía fijamente a su rival. ¿Qué pasa? Tengo algo en el rostro, diría Rui viendo seriamente a la guerrera, y a una brutal velocidad lanzó un fuerte golpe imperceptible para la mayoría. Izquierda, no derecha. Maldición, usa una habilidad distorsión de la realidad que me hace creer que va por un lado y no es así. Ahora sí que estoy en apuros, pero no, yo Rin, la guardiana de la dimensión, no será humillada así de fácil, diría Rin cuando su poder aumentó de golpe, pasando al máximo del actual poder que había obtenido en los entrenamientos, mientras detuvo el fuerte golpe con algunas dificultades y a una gran velocidad impactó una fuerte patada al guerrero. Rui no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar con brutalidad escombros, que levantó una fuerte explosión a la vez que se ponía de pie a una gran velocidad, y lanzó una veloz patada al aire. Rin en segundos terminó apareciendo en ese lugar, que recibió la fuerte patada que la sacó disparada hasta impacta fuertemente escombros, mientras se limpió la sangre que recorría por su boca y a una gran velocidad se movió de ese lugar, y vio solo la fuerte explosión que se creó al Rui impactar ese lugar. Vaya, estás siendo capaz de ver mis golpes, eso me sorprende, pero lastima que todo gran poder tiene un límite, diría Rui al ver a la guerrera que se había quedado paralizada. ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? Se diría Rin al ver a un guerrero que le sacó un cristal de la cabeza y le implantó otro. En ese momento sentía una agonía que no sabría ella cómo explicarlo. Con esto te volverás en la mejor guerrera de las dimensiones, destruirás con tus propias manos a esa leyenda que nacerá en la dimensión, tú te encargarás entrenarás en esta dimensión y como misión ser la guardiana de dicha, tendrás 7 sellos de poder, los cuales, cuando estés lista podrás liberar ese poder explosivo, diría un guerrero que no se le veía el rostro. ¿Qué le pasa a Rin? Diría Ayame viendo a Rin que estaba paralizada mientras lágrimas salían de sus ojos. No es ningún tipo de poder mental, se sintiera algo pasa en sus recuerdos y su pasado. Mi ojo místico se ha vuelto loco al intentar ver más allá. Me bloqueó todo pasado de la guerrera, diría Ayame que ese semblante habla cambiando en su totalidad al saber que algo peor podría llegar.
Debemos defenderla si no morirá, diría Akame, cuando desenvainó su espada maldita mientras se iba a mover frente a Rin. Aquí viene, diría Ayame seria mientras tomó del hombro a Akame y vio lo que se veía. Y en eso un rayo carmesí impactó a la guerrera y todo el planeta empezó a temblar por el gran poder que se sentía de la guerrera. Sus temibles ojos se hacía ver su ki era monstruoso, algo nunca antes visto en la guerrera. Rui salió impulsado miles de kilómetros hasta impactar unas rocas mientras veía eso y un báculo que solo su presencia hacía temblar ese planeta mientras veía a un veloz rayo ir dando el que lo logró esquivar. Vaya, parece que pases un buen reflejo, diría Rin viendo a el guerrero. Jaja, estos ojos no solo son de adorno, diría Rui en burla, pero se quedó sorprendido que al ver que la guerrera ya la tenía en la frente en tan solo una milésima de segundo. ¿Acaso me lograste ver?, diría Rin en burla cuando lanzó un brutal golpe. Rui no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar con brutalidad el suelo. De pie escoria que mi diversión aún no se termina, diría Rin viendo la explosión que se había generado. Maldición, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Pensando a temblar, el poder de esta chica me supera por mucho, esto no debería ser capaz de pasarme a mí, un demonio con sangre de un rey no debería pasar, pero Rui no terminó de hablar al ser impactado por fuertes rayos que comenzaron a caer en toda la zona de combate, cada fuerte rayo era brutal. Ahora rayo ciclón, diría Rin cuando un rayo carmesí salió a gran velocidad donde su rival. Escudo de sangre y hielos demoníacos, diría Rui cuando un fuerte escudo de hielos de sangre se hizo presente. El rayo al impactar el escudo se creó una fuerte explosión que solo logró gritar el escudo mientras Rui tenía una pequeña sonrisa al pensar que había ganado al defenderse de un ataque de tal magnitud. ¿No crees que pensar eso es algo estúpido de tu parte?, diría Rin, la cual estaba detrás del guerrera en tan solo una milésima de segundo. Imposible, ¿en qué momento se movió a esa velocidad hasta ponerse detrás de mí? Eso debería ser imposible, diría Rui en sus pensamientos, cuando recibió varios golpes en tan solo unos segundos, que salió disparado hasta volver a impactar con brutalidad el suelo, que creó una fuerte explosión. Vamos, dame más diversión, diría Rin, destruyendo los hielos de ki que había en sus caminos. Tal parecía que Rin había perdido toda cordura en la batalla. ¿Qué pasa? La furia de sus ojos es muy diferente a la que había mostrado. ¿Me he metido o he comido algún compañero? Se hacía esa pregunta Rui, pero al ver esos ojos su respiración se volvió nula, sus sentidos se paralizaron. Era la primera vez que sentía eso en su vida, y de un fuerte golpe fue atravesado y de una fuerte patada fue partido en dos. Rui al regenerarse sintió un fuerte dolor al su regeneración, regenerar las partes dañadas con más fuerza que la de una katana ordinaria. Poneos de pie, que mi diversión no se termina hasta verte pedir piedad por tu vida, diaria Rin, viendo al guerrero con una sonrisa psicópata. Esta tipa no piensa detenerse, diría Rui mientras se volvía a poner, pero al ponerse de pie ya había perdido los dos brazos en tan solo un segundo. Jaja, no eres capaz de verme, menuda decepción, diría Rin al cortarle ahora las piernas mientras vio caer a la guerrera. Imposible, estoy siendo destruido metalmente, eso nunca me había pasado, tal parece que este terminará siendo mi fin, diría Rui al ver a la guerrera que se movió a una gran velocidad, a donde él a gran velocidad. Destello relámpago, vals relámpago, diría Rin cuando hizo el último corte, cortó el cuello con facilidad. Rui empezó a desaparecer lentamente mientras solo sonrió al perder por primera y última vez. Rin vio a las guerreras que tenía enfrente. Prepárense, esa no es Rin, su corazón no es el mismo, es como si sus recuerdos estuvieran bloqueados, diría Ayame al ver cada parte del cuerpo de la guerrera, y en eso vio expandirse los pulmones de la guerrera. Aquí viene, diría Ayame cuando se movió entre las rocas y vio donde impactó un rayo que levantó una fuerte explosión. ¿Por qué le pasa eso?, diría Akame viendo a Rin que estaba descontrolada. El poder que desbloqueó la está dominado, debemos dar un golpe en ese meridiano que estaba en la cabeza para bloquear ese poder, diría Ayame. Lo dices fácil, pero no es así, diría Vina en pose de batalla. Haremos lo posible, pero no te prometo, anda, diría Akame mientras logró bloquear el báculo que le había lanzado Rin. Vamos, denme la diversión que estuve buscando, diría Rin, viendo a las guerreras que había desaparecido de la vista de ella. Ahora, espejo carmesí, diría Vina lanzando el fuerte corte a las piernas de la guerrera. Espada maldita, rayos malditos, diría Akame cuando lanzó el fuerte corte también. Ojo místico del rayo, eras al dios más temible, diría Ayame cuando usó su poder ocular en la guerrera. Enigma de sufrimiento, fusión del rayo eterno, diría Rin cuando fusionó ambas técnicas y las lanzó enfrente de las guerreras. Maldición, ojo místico, poder dimensional vacío, diría Ayame cuando destruyó su otro ataque y envió el ataque a una dimensión destruida, que al llegar creó una fuerte explosión. Ahora está distraída, diría Ayame cuando lanzó sus dagas a gran velocidad.
Golpe enigma del rey, diría Akame, cuando de suerte logró impactar el meridiano y bloqueando el poder de la guerrera que cayó inconsciente. Lo logramos, diría con una pequeña sonrisa. Bien, vámonos de aquí, diría Vina cuando usó el poder de teletransportación llegando a su planeta con los guerreros. ¿Dónde me encuentro?, preguntó Tanjiro. En mi hogar, diría Vina mientras les ayudó a Rin a recuperar poder. Después de esa batalla descansaron más Rin debido que había despertado un poder de bestia temible. Las demás se hacía esa misma pregunta cómo obtuvo dicho poder en tan poco tiempo, pero al final no le dieron tanta importancia como tal. Los movemos a la dimensión 1900. Vaya, está a una dimensión de llegar, diría Kakaroto mientras abrió los ojos y sus ojos plateados brillaban intensamente. ¿Estás listo para la batalla y te sientes seguro que no perderás?, diría Goku. Claro que sí, hay que poner a prueba mi poder, si no ya sabemos el plan, diría Kakaroto cuando sintió temor al presenciar el poder de la guerrera que había aterrizado en ese planeta. Vaya, así que este es el guerrero que debo eliminar, el guerrero que proviene de territorio oscuro, diría la guerrera. Jaja, eso me gustaría verlo, a ver cuánto me duras, diría Kakaroto. A ver si sabes cómo responder tus palabras en la batalla, diría la guerrera cuando su poder hizo temblar el planeta. Impresionante, su poder es brutal, tenemos un balance de un 1% de posibilidades de sobrevivir a esta batalla y con un 99% de perecer en la batalla, diría Kakaroto con sudor en su frente debido a los que podía pasar. El guardián se encuentra desesperado, manda a una guerrera con un poder descomunal, pero Kratos la tendrá más complicado o tal vez él sí entreno, diría Goku serio. No importa qué tipo de adversario y si nuestro poder es la diferencia del cielo a la tierra, lo daremos todo en batalla hasta ganar o morir dándolo todo, diría Kakaroto serio mientras su temible poder hacía retumbar ese planeta y de golpe pasó a su fase demonio 2 púrpura, mientras sus intensos ojos veía cada parte de su rival, pero era nula la abertura de un punto vulnerable, así que no tenía más opción que luchar mano a mano y esperar un buen resultado. No te confíes, diría Eternidad. Vaya, ¿piensas que con ese mediocre poder me vas a derrotar? No me hagas reír, diría Yuna mientras se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Kakaroto la perdió de vista y cuando vino a sentir ya había recibido miles de golpes en tan solo un segundo, a la vez que cayó de golpe en el planeta que creó una brutal explosión y un gran cráter se había creado por el brutal impacto. Imposible, se mueve a una velocidad impresionante, ni con mi ojo púrpura son capaz de verla por donde se mueve. Ella no es una guerrera ordinaria, tienes las artes de algún guerrero, debido a su experiencia en golpes algunos puntos vitales del cuerpo, pero logro ver un punto vulnerable, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad con un veloz golpe. Demasiado lento, diría Yuna cuando esquivó el veloz golpe, pero se sorprendió que el guerrero se dio la vuelta a gran velocidad y le logró acertar un fuerte golpe en toda la cara. Yuna salió impulsada varios metros mientras retoma su postura de nuevo con una pequeña sonrisa al ver que su rival no era nada estúpido al atacar, eso la emocionaba. ¿Qué es lo que te da tanta gracia?, diría Kakaroto mientras intentaba no ser intimidado por la guerrera, pero su cuerpo era el que no dejaba de sentir temor. No te hagas el valiente, se ve en cada flujo de tu cuerpo que está temblando, cada nervio de tu cuerpo siente temor. Tal vez puedas controlar la mente, pero el cuerpo no lo has controlado, así que mejor guarda silencio, si no quieres morir rápidamente, diría Yuna detrás del guerrero que le había impactado una brutal patada por la espalda. Kakaroto salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo y un gran cráter que se había creado por el fuerte impacto, mientras sintió como algunos huesos de su cuerpo habían sido destruidos y sentía hemorragias internas, que la sangre demoníaca se estaba sanando todo eso, pero le estaba tomando tiempo. Maldición, ella aún no muestra su verdadero poder y me está dando severos golpes en puntos claves de mi cuerpo, diría Kakaroto mientras se ponía de pie, pero sentía un inmenso dolor debido a que no había sanado por completo. Vaya, estamos siendo humillados fácilmente, ¿no crees que deberías usar tu siguiente fase y dejar de estar con juegos?, diría Goku. Tienes razón, ahora es momento que le demuestre quién es el rey demonio más poderoso y el futuro rey de la dimensión, yo Kakaroto el eterno, diría el Saiyajin cuando su poder iba en aumento. Todo a su paso se desintegró por el poder desagradable que era expulsado por el guerrero y de un fuerte grito pasó a su fase 3 máximo poder mientras sus ojos carmesí mostraban determinación que no se iba a rendir fácilmente sin antes luchar hasta alzarse con la gloria. Vaya, tal pareces que aún no entiendes, tendré que matarte para que entiendas de una maldita vez la diferencia de poderes que hay entre tú y yo, diría Yuna con una pequeña sonrisa al ver a su rival.
Eso me gustaría verlo, a ver si tienes el poder suficiente para acabar conmigo, diría Kakaroto, el cual ya se había movido en una milésima de segundo con varios golpes que fueron esquivados fácilmente. Vaya, ¿a eso le llamas velocidad? Jaja, no me hagas reír, diría Yuna cuando ella se movió en tan solo un milésima de segundo con un brutal golpe que lo dio en su objetivo. Kakaroto volvía a salir disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que levantó una fuerte explosión al impactar una montaña que la desintegra por el impacto. ¿Viste lo que es una velocidad de verdad, no la mediocridad que haces?, diría Yuna, viendo dónde había caído el guerrero. Quinto paso, ilusión maldita del caos, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad. El que iba era la ilusión maldita. Juegos de niños, diría Yuna viendo el verdadero cuerpo del guerrero que le impactó una brutal patada. Ahora gota enigma de sufrimiento, diría Kakaroto cuando hizo explotar su cuerpo en miles de pedazos y él aparecía detrás de la guerrera con una brutal patada. Dimensión vacío infinito, diría Yuna cuando la dimensión se abrió detrás de ella. Kakaroto fue enviado a la dimensión vacío infinito y a la vez que volvía a la dimensión donde se encuentra batallando. Jaja, ves, no puedas dar golpes de sorpresas, yo ya lo preveo segundos antes de que los impactos, diría Yuna con una pequeña sonrisa. Sufre por todos los males hechos en las dimensiones, sufren con el sufrimiento de los inocentes, muertos en tus manos, ojos de rey relámpago castigador de almas, diría Kakaroto al ver fijamente a los ojos de su rival. Yuna vio a los ojos del Saiyajin sin ser afectada como tal debido que no había caído daños a nadie, solo tenía un objetivo y era eliminar a la basura. Caíste, loto centella de esperanza, diría Kakaroto cuando lanzó el brutal ataque a gran velocidad donde su rival. Espejo carmesí, diría Yuna, pero se sorprendió por algo. Kakaroto mantenía una pequeña sonrisa y cerró sus puños y el ataque explotó que destruyó todo a su paso. Con el planeta en el espacio solo se veía pura destrucción, escombro por todos lados. ¿Vencí?, se hacía la pregunta el Saiyajin al no ver y sentir el ki de su rival. No bajes la guardia por nada, diría Eternidad. Él tiene razón, siento algo malo va a pasar, diría Goku serio. Pero Kakaroto no pudo decir nada debido que fue impactado por cientos de golpes a grandes velocidades. Cada golpe le causó un gran daño interno mientras cae en escombros mientras veía a su rival que estaba frente a él. Jaja, no me digas que con ese mediocre ataque querías acabar conmigo, diría Yuna viendo a su rival seriamente. Pues se suponía que sí, pero no fue así, diría Goku mientras veía seriamente a la guerrera que tenía enfrente. Vamos, poneos de pie o es mentira eso de tú le hiciste frente al rey del inframundo, diría Yuna, viendo seriamente al guerrero que estaba de rodillas. Maldición que los paso, nuestro cuerpo está pesando demasiado, no somos capaz de levantarlos, siento como tengo meridianos daños por un solo golpes que había recibido, esto es una verdadera humillación para nosotros dos guerreros con un orgullo más grande, diría Kakaroto serio mientras logró ponerse de pie con dificultad, pero sentía como su cuerpo temblaba. El que perdió todo orgullo fuiste tú, no yo, diría Goku, es mejor usa la fase Ozaru demonio, tal vez tienes mejor resultado en esa, si no yo tomaré el control, diría Goku. Maldición, debo dejar de jugar con mis rivales, eso me pasa factura, es momento que le demuestre quién es Kakaroto, temido por muchos, diría Kakaroto, el cual empezó a aumentar el poder a niveles brutales, su poder estaba en niveles descomunales, su apariencia estaba cambiando, su pelaje se hacía presente, sus ojos púrpura, se veía su cabello verde, pelaje púrpura era lo que se veía. Y de un fuerte estallido de su ki pasó a su máximo poder mientras veía intensamente a su rival y no diría nada y ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Yuna se sorprendió por el repentino aumento de poder de su rival que no tuvo tiempo de reaccionar ya que recibió el fuerte golpe que salió disparada varios kilómetros mientras veía a un destello que se empezó a mover a gran velocidad a donde ella. Vaya, el tigre está desvainado los dientes, esto se pondrá interesante mientras vio a el guerrero que iba a donde ella a gran velocidad. Martillo del tiempo, danza inmortal del dragón, aro solar, diría Kakaroto cuando usó el brutal martillazo a una gran velocidad y un gran dragón se empezó a formar y logró impactar el golpe a su rival. La fuerte onda de impacto fue brutal que destruyó estrellas, cometas y más a su paso. Yuna estaba deteniendo el fuerte martillazo, pero le estaba costando detenerlo, cada vez sentía más pesado el martillo que lentamente le estaba ganando terreno. Ahora morirás, diría Goku cuando le aumentó aún más el poder al martillo. Claro que no fue el grito de la guerrera y su temible poder destruyó el ataque de su rival mientras veía intensamente a su rival. Kakaroto sintió temor al ver a esos ojos debido que un ataque danza del dragón era con un brutal poder capaz de destruir dos a más dimensiones, se lo propone el Saiyajin y fue repelido fácilmente por esa guerrera como si nada. ¿Qué pasa? Te doy miedo, diría Yuna con una pequeña sonrisa al verlo a los ojos.
Imposible, ¿cómo es esto capaz? Nadie lo había detenido así, diría Kakaroto aún incrédulo por lo hecho. Saiyajin, no te rindas, creemos que podrás vencer tú y tu fuerza descomunal los han dejado sorprendidos, hasta haciendo mover piezas importantes al guardián para solo destruir a alguien se interpone en su gloria, y eso quiso hacer con nosotros pero no los rendimos a pesar de la diferencia de poder y ahora verlos como una gran amenaza para él, pero no es momento de moverlos hasta que él decida para qué lado pelear, diría un eterno de armadura dorado que solo su presencia era imponente. Él tiene razón, debemos demostrar porque nosotros los Saiyajines éramos temidos y lo volveremos a ser, diría Kakaroto mientras se ponía en pose de combate perdiendo el miedo. Vaya, tal parece que tienes agallas de ponerte de pie de nuevo, mocoso, viendo a diferencia de nuestros poderes, diría Yuna con una pequeña sonrisa. Ahora verás a el verdadero Saiyajin, el Saiyajin que algunas veces fue temido por sus dioses y los volverá a hacer en todas las dimensiones. Es mejor que te prepares para tu muerte, que será lenta y dolorosa, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa que la cambió a un semblante más serio mientras despejó a una gran velocidad con un brutal golpe. Yuna solo vio eso y sonrió, ella más que nadie sabía que la diferencias de poderes era abismal, nadie de las dimensiones sería capaz de detenerla a ella y también se movió a una gran velocidad con una brutal patada a donde el Saiyajin. Ambos al impacto crearon una fuerte onda expansiva que destruyó algunas estrellas, donde le dieron inicio a un veloz intercambio de fuertes golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, cada golpe de ellos creaba fuertes ondas expansivas que iba destruyendo todo a su paso. Kakaroto veía claramente los golpes pero tenía muchas dificultades al esquivarlos debido que su cuerpo aún no era lo suficiente rápido para esquivar y responder los golpes. Yuna solo se mantenía atacando a grandes velocidades, cada golpe de ella era capaz de destruir planetas enteros. El rey de esa dimensión veía eso pero tenía órdenes de un ser superior de que no debía entrometerse en una batalla que se estaría a cabo de llevar en esa dimensión, por eso él solo se mantenía viendo la batalla que se estaba llevando a cabo. Kakaroto fue impactado por dos brutales golpes a una gran velocidad que lo sacaron disparado hasta impactar brutalmente en algunos escombros, que levantó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso por la fuerte onda de calor que salió de ahí. Vaya, decías que me harías sufrir, no me has reír, tal parece que el que está sufriendo es otro, no yo, diría Yuna, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa mientras lo veía. Ella solo tenía algunos pequeños rasguños debidos a las ondas expansivas y las explosiones pero ninguna era hecha por el Saiyajin. Kakaroto, mejor dicho, estaba siendo el saco de boxeo, no podría hacerle nada por más aumento de poder que use, por más técnicas que implante, él no es rival para ella, sus meridianos de poder no se han expandido como debería, su poder se encuentra retenido ya que no entró lo suficiente para hacer que su cuerpo acumule grandes masas de poder y al batallar liberarlas. Maldición Goku, no, que este poder es el gran poder del infinito y no leemos ningún rasguño a esa maldita, es mejor dicho, estamos siendo dañados de gravedad por cada fuerte golpe que los da, diría Kakaroto mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que salía de él mientras veía a su rival. Maldición, si hubiera entrenado el doble capaz, hubiera despertado el poder oscuro, la fase más maligna de un Saiyajin, pero el doble de fuerte, pero por tu maldita arrogancia no pude lograrlo, esto Goku se lo diría a sí mismo. ¿Qué pasa? Dime qué hacer, diría Kakaroto, el cual ya no aguantaba más golpes, sentía que la regeneración estaba al límite debido a los músculos y las heridas profundas que fueron sanadas a gran velocidad. Creo que es momento que tome el mando y ponga la batalla por lo menos un 25% de ganarla o disminuirla a 0%, diría Goku serio. Bien, haz lo que tengas que hacer, diría Kakaroto mientras cedía el poder del cuerpo a Goku. En eso el espacio tembló, unos ojos verdes con una contorna oscura se hacía ver mientras un fuerte ki salía. Vaya, en la forma de Gamoto, poder oscuro, soy igual de fuerte que tú en el máximo poder, diría Goku con una pequeña sonrisa. Vaya, tal parece que eres su otra personalidad, la más fuerte supuestamente, no, diría Yuna seria. Pues debemos ponerlo a prueba, no, diría Goku con una pequeña sonrisa cuando desaparece de la vista de la guerrera lanzando un brutal golpe a gran velocidad. Impresionante, durante un milisegundo lo perdí de la vista y ahora lo veo, diría Yuna, pero al darse cuenta vio que solo era una ilusión a la vez que recibió un brutal golpe en toda la cara que salió disparada hasta impactar con brutalidad unos escombros mientras veía a dónde estaba el guerrera. Eso no podía hacer, diría Goku cuando se volvía a mover a una gran velocidad. Este sí será una diversión, diría Yuna cuando se movió a gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión. Goku vio un punto vulnerable. Matanza destructiva, diría Goku cuando sus puños fueron rodeados de un intenso fuego lanzando los fuertes puñetazos a grandes velocidades.
Escudo luna, diría Yuna cuando creó un fuerte escudo delante de ella que la logró defender del ataque y a una gran velocidad lanzó una brutal patada. Goku, al ver dónde iba la patada, logró defenderse mientras vio que por su costado iba una espada con un veloz corte que la logró esquivar mientras toma distancia de la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que ya se te acabó ese granejo, diría Yuna con una pequeña sonrisa al ver a su rival. Jaja, ¿quieres usar una espada? Pues eso verás, diría Goku cuando la espada rompe tormenta cayó en sus manos. Su inmenso poder era descomunal que hacía temblar ese lugar de la batalla. Imposible, un arma que ha evolucionado a un nivel superior a una arma normal, eso es impresionante, pero lástima que después de su muerte ese arma no tendrá unos portadores, diría Yuna con una pequeña sonrisa al ver a su rival. Eso me gustaría verlo, si eres capaz de acabar con un guerrero capaz de cortar las dimensiones con un solo espadazo, diría Goku, pero él sabía que no era capaz de hacer tal cosa. Jaja, vengo, quiero ver que lo hagas y no estés con mentiras, diría Yuna cuando lanza un fuerte corte interdimensional. Cortes entre el tiempo, eso es nuevo pero no impresionante, diría Goku cuando blandió la espada 2 veces y ya había lanzado miles de cortes a unas grandes velocidades. Imposible, cómo fue capaz de lanzar esa cantidad de cortes, diría Yuna en sus pensamientos cuando empezó a defenderse a grandes velocidades de los fuertes cortes, pero en el último se terminó descuidando que fue impactado teniendo una herida del impacto mientras cambió su semblante a uno más serio, ya que si no se toma la batalla en serio con ese Saiyajin no sabe cuál será su fin. ¿Qué pasa? No me digas que un simple corte te dejo así de pálida, diría Goku con una pequeña sonrisa al verla. Jaja, estás equivocado, no fue por tu mediocre corte, diría Yuna seria. A mí no me vas a engañar, pero ay, ella, diría Goku cuando se movió con un veloz corte relámpago a una gran velocidad. Hay que demostrar a este inútil quién manda en este lugar, diría Yuna cuando también se movió con un fuerte corte a gran velocidad. El impacto creó una fuerte onda expansiva que cortó estrellas y algunos cuerpos celestes, donde empezaron a impactar sus espadas a grandes velocidades. Cada brutal corte era de temer. Las espadas de cada uno al impactar de la otra creaba fuertes explosiones y rayos eran expulsados. El feroz intercambio de cortes eran brutales, que hacían temblar ese lugar. Eso duró por lo menos unos 5 minutos, donde cada corte casi se daba en puntos vitales del cuerpo de uno o del otro, pero tenía grandes sentidos que los terminan bloqueando. Danza del fuego, corte solar, diría Goku cuando su espada se rodeó de fuego y rayo lanzado el fuerte corte a una gran velocidad. Yuna se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de esquivar lo que le dio de lleno, sintiendo cómo ardía su alma y a una gran velocidad lanzó una brutal patada a donde su rival. Goku fue impactado por dicha que salía disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que levantó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. Yuna salió con el mismo destino que Goku mientras ambos se volvía a poner de pie con una pequeña sonrisa al verse uno al otro. Maldición, ambos están realmente locos y atacan a muerte sin importar cuál sea el destino de ese golpe. Esa llama en sus ojos de ella es la primera vez que la veo en la batalla, pero en Goku no siempre tiene ese chispazo, diría Kakaroto. Te recuerdo que él es un Saiyajin puro. Una batalla donde está disparejo él siempre le gusta debido que logra superar sus límites. A él no le importa cuál sea la barrera de poder de su rival, él se mantendrá de pie sin caer, se cae, se levantar de nuevo y intentaré destruir a su rival. Ese es ser un Saiyajin puro, diría Eternidad. Eso es lo que siempre me decía en cada entrenamiento, que deje mi lado de Dios arrogante y me vuelva como mi padre, pero no lo consigo, diría Kakaroto. Debes intentarlo o ese será tu limitador, debido que sus células son de Saiyajin y esas evolucionan a lo largo de la batalla, diría Eternidad. Goku se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Yuna no se quedó con los brazos cruzados y también se movió a gran velocidad. El impacto fue brutal que creó una fuerte explosión. Goku logró dar en su objetivo primero y solo dio una pequeña sonrisa. Yuna salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión y a gran velocidad se ponía de pie y lanzó un fuerte golpe a donde iba el Saiyajin. Goku al ver eso logró reaccionar, que lo esquivó rápidamente. Maldición, su reacción es brutal, nunca pensé que fuera así de hábil este Saiyajin, diría Yuna cuando toma distancia del guerrero con una pequeña sonrisa. Vaya, no lo haces nada mal, espero sigas así durante un largo periodo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Dijo lo mismo, en mi destino a esta dimensión ningún guerrera que se quería enfrentar a mí me duró ni un segundo en batalla. Estás soportando la brutalidad de cada golpe mío y aparte estás logrando dar los golpes a tu blanco. Eres un guerrero de admirar, tienes un talento como guerrero por delante, pero sabes que el te detiene es ese tal Kakaroto, debido que no aguanta entrenamientos fuertes, diría Yuna. No te equivocas, él es el de mentalidad frágil, pero solo un par, y en una batalla más sería en nuestro máximo poder podemos destruirte, diría Goku con una pequeña sonrisa.
Entonces ¿por qué no lo haces? Diría Yuna seria. Si sabes bien, nosotros los Saiyajines vamos lentos en la batalla, no vamos a demostrar nuestro máximo poder a los rivales sin antes ver el de ellos, diría Goku. Pues me tocará sacar dicho poder a la fuerza, tal vez así me dan una gran diversión en mi máximo poder, diría Yuna seria. Jaja, eso ni en tus mejores sueños lo vas a lograr. Bueno, si sueñas como tal, diría Goku con una pequeña sonrisa cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Vaya, aún posee un espíritu grande de batalla, pero es momento de que lo baje a su realidad de nuevo, donde mandamos los poderosos, se diría Yuna en sus pensamientos, cuando lanzó un brutal golpe a una gran velocidad a donde su rival. Goku se sorprendió por la velocidad del golpe, que no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar unas estrellas que las destruyó. El lugar donde estaban batallando lo estaban destruyendo en su totalidad por la intensa batalla que tenían los dos guerreros. Maldición, aumentando aún más su fuerza física y velocidad de golpeo, diría Goku en sus pensamientos, cuando se movió a una gran velocidad con otro fuerte golpe. Yuna solo sonrió y le lanzó una veloz patada a donde iba el guerrero. Goku al ver eso solo sonrió y la esquivó a la vez que iba a tomar, pero la guerrera desapareció de la vista del guerrero en tan solo un segundo. Goku cuando reaccionó fue demasiado tarde, ya había recibido un fuerte golpe en todas las costillas, que algunas fueron quebradas por la brutalidad del golpe, mientras que el siguiente golpe lo logró bloquear y lanzar una veloz patada a donde la guerrera. Yuna la esquivó fácilmente y le clavó otro fuerte puñetazo. La guerrera se estaba dejando de jugar a tomarse más en serio la batalla, debido que quiere enfrentarse al guerrero definitivo. Maldición, ella se ha dejado de juego y ahora se está tomando la batalla más en serio. ¿Debería hacer lo mismo yo?, se preguntó Goku en sus pensamientos, cuando esquivó con mucha dificultad el fuerte golpe que iba a donde él a gran velocidad. Vaya, tal parece que aún puede luchar, diría Yuna con una pequeña sonrisa al verlo. Claro que puedo, pero como has dicho, es momento de usar mi verdadero poder y me deje de estar con juegos, diría Goku cuando su gran poder, así temblar todo su cabello, cambió de tono a verde, ese pelaje a púrpura, sus ojos seguía siendo verdes y de un fuerte grito pasó al máximo poder que tenía hasta ese momento. Y me impresionarte, diría Yuna emocionada por el gran poder que irradiaba su rival mientras tenía una sonrisa de oreja a oreja. Espero estés lista para el siguiente round, diría Goku con una pequeña sonrisa. Espero lo mismo de ti, guerrero interdimensional, diría Yuna seria mientras se movió a gran velocidad, confiando en su poder. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte explosión por la brutalidad de los golpes, que una fuerte onda destructiva fue expulsada, que destruyó varios planetas y algunas estrellas por la brutalidad de la fuerte onda. Yuna salió perdiendo en el fuerte impacto, que su brazo lo terminó perdiendo por la brutalidad del golpe, a la vez que salió impulsada hasta impactar brutalmente unos meteoros, que los destruyó con brutalidad, que creó una fuerte explosión en ese espacio, mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa mientras regenera su brazo, y a la vez que fijaba su mirada en el Saiyajin. Vaya, parece que no fuiste capaz de resistir dicho golpe. No me digas que ese es la grandeza de un ser sintético, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Vaya, me has dejado sorprendida por la fuerza que has logrado en la batalla. Nunca pensé que lograras saltar tan rápido de un nivel a otro. Eso es de admirar de los Saiyajines, su espíritu grande en batalla. Ningún otro guerrero será capaz de lograr tal hazaña así de fácil, diría Yuna viendo a el Saiyajin. Es por eso que nosotros los Saiyajines somos la raza más temida de las dimensiones, que por más duro que sea el entrenamiento, más fuerte y más rápido rompemos la barrera de cada poder y podemos ponerlos a competir con grandes guerreros como ustedes, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras solo vio a un veloz destello que pasó a la par de él a una gran velocidad. Vaya, aún soy capaz de verla, pero ¿acaso ella no sabe? Eso se ve como una novata atacando, se diría Goku en sus pensamientos mientras esquivó el veloz golpe que iba a donde él. Ahora golpe perforador del inframundo, diría Yuna cuando lanzó un fuerte golpe capaz de destruir varios mundos, pero ello lanzó un ataque menor debido que pensaba que el Saiyajin no sería capaz de detener dicho ataque. Ahora ojo del infinito, ilusiones del caos, diría Goku cuando usa unas ilusiones en la guerrera a una gran velocidad. Yuna cayó de golpe por el fuerte dolor que sentía mientras veía a el guerrero que tenía en su frente, parecía un muro imposible de superar, o eso creía ella. ¿Qué pasa? Ese es todo el poder que tienes. Vamos, aumenta tu poder y deja de estar de cobarde ocultando tu poder, porque si final puede llegar si sigo así, diría Goku mientras toma distancia de la guerrera, mientras él solo tenía un semblante serio. Eso debería ser imposible. ¿Cómo eres capaz de tener de rodillas ante ti con el mismo poder que use yo en la batalla?, diría Kakaroto. Te recuerdo que ese cuerpo en forma de Ozaru es de él, tú cuando usas ese poder solo eres uno, espera en dicho cuerpo, diría Eternidad serio.
Tienes razón, el peso de ese cuerpo es brutal, no soy capaz de usarlo durante un largo periodo en la batalla por su gran poder, diría Kakaroto. Bueno, solo hay notas la diferencia de él y tú, diría Eternidad, atento a la batalla. Bien, si eso es lo que desea, eso será después, no te vayas a arrepentir, diría Yuna, viendo al Saiyajin mientras su gran poder se hacía sentir. Fuertes vientos eran expulsados, mientras ella tenía una pequeña sonrisa, mientras de un fuerte estallido de su ki pasó a un 20% de su poder, que era impresionante, mientras en tan solo una milésima de segundo, ya se había puesto frente a frente del guerrero, cuando ya la había lanzado una veloz patada a gran velocidad que destruyó el tiempo. Goku se sorprendió por eso que en una milésima de segundo logró reaccionar y bloquear el fuerte golpe, que el brutal golpe creó una grieta dimensional por la fuerza que llevaban. Imposible, su velocidad es majestuosa, diría Goku cuando lanzó un veloz golpe a una gran velocidad. Yuna lo esquivó fácilmente y en un solo segundo le dejó ir una fuerte cantidad de golpes y puñetazos a grandes velocidad, que cada golpe que lanzó era brutal. Goku no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, saliendo disparado hasta impactar brutalmente cientos planetas, que cada impacto los iba destruyendo, mientras en el último logró detenerse, que el brutal impacto creó una fuerte onda expansiva que arrasó con algunos escombros en un radio aproximadamente de 100 kilómetros, mientras el Saiyajin se veía con varias heridas en su cuerpo, que lentamente iba sanado, pero ponía una pequeña sonrisa mientras veía a un veloz destello que iba a donde él a una gran velocidad. ¿Qué es lo que le causa gracia a este maldito?, se diría Yuna en sus pensamientos, mientras logró ver el flujo interior del guerrero y vio la carga masiva de poder en su cuerpo. Ahora Goto mítica del caos, explota mi alma, haz arder cada hueso hasta mi final, diría Goku cuando su cuerpo explotó en millones de pedazos. Yuna fue presa de la explosión, que en el último segundo logró crear un capa de diamante, que la logró defender del ataque mientras veía seriamente al guerrero, que vuelve a aparecer detrás de ella con un semblante serio. Vaya, eso fue algo loco de tu parte, muy pocos se atreven a hacer tan estupidez, diría Yuna seria. Lo bueno de eso que no pienso dos veces antes de hacer alguna locura, solo la hago y basta, diría Goku mientras se lanzó a una fuerte velocidad donde su rival. Vaya, aún mantiene un espíritu explosivo en batalla a pesar de haber muerto, o eso creo, diría Yuna seria cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a una gran velocidad a donde su rival. Ambos al impactar sus golpes se creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese lugar de la batalla, donde por ese gran espacio solo se veía aún veloces rayos que se iban impactando, fuertes golpes a grandes velocidades, que cada fuerte golpe crean fisuras dimensionales, destruyendo lentamente toda la dimensión por su intensa batalla que se estaría llevando a cabo. Por donde pasan solo deja caos y destrucción mientras no se detenía. Goku estaba empezando a ser afectado por los brutales golpes que estaba recibiendo, que de una veloz patada fue enviando hasta impactar brutalmente el suelo de un planeta, que lo destruyó por la brutalidad mientras se ponía de pie de nuevo, viendo a una veloz destello que iba a donde él, y él también se lanzó a una gran velocidad. El impacto creó otra fuerte onda expansiva, donde el Saiyajin salió perdiendo, que su brazo con el que impactó terminó destruyéndose por la brutalidad del golpe de su rival, mientras volvía a salir impulsado hasta impactar brutalmente otro planeta, mientras logró ponerse de pie y esquivar el fuerte golpe que iba a donde él. Vaya, estás siendo masacrado y aún puedes seguir luchando, eso es admirable, diría Yuna viendo el estado mediocre del Saiyajin. Maldición, ella tiene razón, estoy siendo su saco de boxeo, pero esto no me detendrá, seguiré hasta que mi cuerpo queda hecho polvo. Es momento de que acepte entrar en poder oscuro, diría Goku mientras solo cerró sus ojos y los abrió de nuevo y la contorna cambió a negro, mientras un desagradable poder se hacía presente que muchos temblarían por ese maligno poder, era más puro que el de un demonio. Vaya, aún mantenían poder oculto, eso es interesante, espero me des más batalla con ese nuevo poder, diría Yuna cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, aún no soy capaz de ver los golpes de ella, pero eso no me detendrá, diría Goku cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. El impacto de sus puños hizo temblar todo a su paso y una fuerte cortina de humo se creó, donde se dieron inicio a un nuevo feroz intercambio de fuertes golpes a grandes velocidades, donde ese feroz intercambio de golpe duró un aproximado de una hora, donde usaron toda técnica de ambos guerreros. La batalla fue muy reñida para ambos bandos. Goku fue expulsado por un fuerte patada que recibió en toda la cara, que impactó fuertemente el suelo de nuevo mientras se ponía de pie. Su cuerpo estaba destruido por los brutales golpes que había recibido, había aguantando un largo periodo en la batalla sin ceder ante su rival, siendo una batalla casi iguala.
Vaya, eres sorprendente, hasta aguantado una batalla durante esa hora. ¿Serás capaz de aguantar más tiempo en ese poder o ya se acabó cada reserva de poder? Diría Yuna viendo el estado del cuerpo del Saiyajin, que era lamentable pero que aún así tenía las agallas de ponerse de pie y ver a su rival una vez más. Danza sagrada, golpes ira de Ozaru, diría Goku cuando se desplazó de nuevo a una gran velocidad con un fuerte golpe con el poder de destruir todo ese sector, que era caos en el tiempo y la gravedad era un caos igual. Vaya, aún posees la fuerza de seguir lanzando golpes de ese nivel. Eso me sorprende de un mortal pueda hacer eso, diría Yuna cuando esquivó el fuerte golpe, pero algunos mechones de su cabello fueron cortados por esos puños. Que la fuerte onda expansiva que se liberó destruyó en su totalidad ese sector de la batalla mientras Goku cae de rodillas, escutiendo sangre por un fuerte golpe que había recibido. Lo siento, seres inocentes, ha muerto a manos de mis ataques. Juro que al terminar esta batalla los traeré a la vida, diría Goku mientras perdió el poder oscuro cayendo a la forma del infinito nada más, pero él sentía fuerte desgarres musculares, sus meridianos, estaba al límite de una batalla en desventaja mientras se volvía a poner de pie con una pequeña sonrisa, demostrando por qué alguna vez fue llamado el rey de los humanos y dioses, pero todo gran nombre tiene sus rivales. Muchos lo intentaron matar pero él siempre los termina derrotando, pero con un enemigo no logró y debido a eso terminó muriendo en esa batalla y después de mucho volvió y ayudando a Kakaroto en una nueva dimensión. Vaya Saiyajin, me has demostrado que eres un digno guerrero, has luchando una y otra vez y aún quieres seguir a pesar del dolor que sientes, te vuelves a poner de pie, diría Yuna con una pequeña sonrisa mientras volvía a impactar fuertes golpes a grandes velocidades. Goku no pudo hacer nada, que cada golpe le causó un gran daño mientras salía disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó un cráter del impacto. Ese planeta estaba al borde de la destrucción de los pocos que lograron sobrevivir a la explosión de técnicas en ese sector. Esa dimensión entró en caos por la batalla de esos dos. Ya es momento, ya he recuperado el 100% de mi cuerpo, ahora soy capaz de usar dicho poder, espero tú puedas, diría Kakaroto mientras tomó el control del cuerpo mientras estaba en el Wii mientras veía a su rival. Es hora, sé libre como una bestia, demuestra quién es el nuevo rey, haz arder tu cuerpo hasta sobrepasar dicha barrera una y otra vez, diría Eternidad serio. Kakaroto / Goku estaban aumentando su poder a niveles colosales, su tono de cabello empezaron a cambiar a diferentes estilos y de un fuerte grito de uno de ellos, un ki puro, se hacía sentir. Su cabello era blanco, sus ojos púrpura y uno aqua, el poder de un eterno había despertando a un 40%, haciéndole falta un 60% para superar dicho poder y alcanzar la segunda estrella de ese poder mientras sus intensos ojos veían a su rival. Eso es impresionante, nunca pensé que una guerrera fuera capaz de aumentar su poder hasta esa escala, diría Yuna cuando se vino a dar cuenta ya había sido masacrada a golpes en tan solo un abrir y cerrar de ojos. Yuna salió disparada hasta impactar brutalmente un planeta de un sector diferente de tan brutales que fueron los golpes. Vaya, veo que hablas y nunca te callas, diría Kakaroto viendo seriamente a la guerrera que había caído a una larga distancia y él ya se había puesto enfrente en una milésima de segundo. El control lo tenía Kakaroto, pero cuando ambos logran la fusión de cuerpo al 100%, podrán utilizar ese poder ambos guerreros. Imposible, ¿en qué momento él se movió?, diría Yuna, viendo e intentando entender al guerrero, pero no tenía explicación alguna sobre lo que había ocurrido. Vaya, ¿qué pasa? Soy demasiado poderoso para una guerrera de tu nivel, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Vaya, ¿no ha notado que aún no estoy en mi máximo poder?, se diría Yuna en sus pensamientos, mientras esta vez sí fue capaz de ver el fuerte golpe que lo esquivó a gran velocidad y a la vez que logró acertar un fuerte golpe, pero su puño quedó temblando por la magnitud del fuerte golpe que ella le impactó a ese guerrero. Su piel era impenetrable, o eso creyó hasta ver que vio diamante desmoronarse de su cuerpo. Vaya, eres interesante, le tienes miedo a mis golpes, diría Yuna cuando volvió a lanzar un fuerte golpe. Kakaroto esta vez lo esquivó y lanzó una veloz patada a donde su rival, que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar un planeta. Los golpes que le diste a Goku también los sentí, sentía una agonía en ese momento y no quiero volver a pasar por eso, se diría Goku en sus pensamientos. Pero eso le podría ayudar a su cuerpo, sentir ese sufrimiento podría desbloquear otro porcentaje de dicho poder, pero él no sabía eso. Vaya, este muchacho, ahora veo por qué el guardián dio la orden de acabar con su miserable vida, es un peligro para la dimensión, su poder de una eterna es impresionante y eso que está en crecimiento, si se le da las alas de seguir elevando su poder es más probable que sea otro enemigo de la dimensión, siendo un merodeador de dimensiones y puesto en casa por los grandes reyes para que lo elimine, pero eso nunca va a pasar, yo acabaré con él aquí y ahora, diría Yuna mientras se limpia la sangre que salió de su boca y nariz.
Vaya, hice sangrar a una supuesta guerrera perfecta, diría Kakaroto en burla de su rival, pero cuando su sonrisa fue borrada al ver un veloz golpe que se empezó a formar un gran tigre de juego. Golpe tigre, enigma de sufrimientos, eres un mortal, tienes ese sentimiento y ahora lo sufrirás por mí, diría Yuna cuando iba a una gran velocidad. Ojo reflector del mundo, diría Kakaroto cuando su ojo de demonio brilló intensamente enviando el ataque a un lugar diferente mientras veía seriamente a su rival. Vaya, me has dejado sorprendida, pero es normal, diría Yuna cuando a una gran velocidad le impactó una fuerte patada en todas las costillas del Saiyajin. Kakaroto no fue capaz de esquivar dicho ataque, que le dio de lleno saliendo disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que levantó una fuerte explosión porque destruyó ese planeta mientras se volvía a poner de pie mientras veía a la guerrera. Te daré una oportunidad de vivir si no sigues atacando, diría Yuna seria. ¿Piensas que no note las mentiras en tus palabras? Tienen como objetivo eliminarme a toda costa sin importar qué, pero eso no pasará, yo no me dejaré ganar tan fácilmente y eso lo verás en esta batalla, diría Kakaroto, el cual ya se había movido a una gran velocidad que destruyó el espacio donde pasó, clavó un brutal golpe a la guerrera. Imposible, diría Yuna saliendo disparada hasta impactar brutalmente el suelo de un nuevo planeta que creó una fuerte explosión por el impacto y a la vez que destruyó dicho planeta mientras salía de la explosión con varias heridas en su cuerpo que sanaron lentamente mientras se ponía frente a frente de el Saiyajin. Pero ella no se vio venir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos ese unas grandes velocidades que cada fuerte golpe le causó un gran daño, mientras cuando volvió a ver solo vio a un veloz destello ponerse frente a ella con un brutal golpe. Imposible, está usando una velocidad que me supera por mucho, cada golpe que lanza me deja entumecido, dicha parte se diría Yuna cuando ese golpe lo logró esquivar y el siguiente ya no, que fue impactada por dicho que volvió a salir disparada hasta impactar cientos de planetas que los destruyó por los impactos. Vaya, sí que tenías la boca para hablar, pero en actuación te quedas muy debajo de mí, diría Kakaroto viendo seriamente a la guerrera. Jaja, no te creas, tu ojo te hace ver algo cuando en realidad es algo muy diferente, diría Yuna viendo a el Saiyajin mientras ella solo tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da gracia?, diría Kakaroto serio mientras veía a la guerrera que estaba frente a él. Que te haré morder el suelo, diría Yuna con una sonrisa y confianza en sus palabras. Me gustaría presenciar eso, diría Kakaroto detrás de ella cuando ya le había vuelto a soltar una fuerte ráfagas de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Yuna volvía a salir impulsada hasta lograr detenerse en escombros de nuevo cuando vio a un veloz rayo que iba a donde ella, mientras que solo dio una pequeña sonrisa cuando liberó un 45% de su poder y a gran velocidad le dejó ir una fuerte patada en un punto ciego del Saiyajin. Imposible, no soy capaz de reaccionar, mi cuerpo siente termo, ¿qué hago?, se hacía la pregunta el Saiyajin, pero cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, recibiendo el fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que levantó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie, pero su cuerpo estaba temblando, algo que nunca había visto él en su cuerpo, pero su semblante era más serio aún. Vaya, ahora tiemblas, ese es el temor que me siente, el poder de un supremo, nunca lo vas a igualar, eso mantenerlo muy claro, diría Juan mientras veía dónde se encuentra el Saiyajin. Jaja, te recuerdo que las leyes de poderes para mí nunca terminan aplicado a Loa. Me encuentro en un terreno que a muchos les gustaría entrar al Palacio Rubí, uno de los palacios más temibles por sus creadores, diría Kakaroto viendo con una pequeña sonrisa a su rival. Yuna solo río por lo dicho por el guerrero. ¿Qué es lo que te hace gracia?, diría Kakaroto serio mientras se ponía en pose de combate. ¿Que sueñas con tu actual poder solo logras alcanzar los campos de entrenamiento de los eternos? Debes por lo menos tener 3 estrellas al 200% ardiendo en tu interior, pero solo lograr activar una a un 40%, no imaginarte el largo camino que vivirás para por lo menos lograr estar a la par del caballero dorado, diría Yuna viendo al Saiyajin con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad que rompió la velocidad de la luz y un gran dragón se estaba empezando a formar en su aura. Ahora veremos quién mandará a quién, diría Kakaroto cuando su velocidad y fuerza física aumentaron aún más y lanzó un fuerte golpe y un ozaru al color de uno de sus ojos se formó. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una intensa explosión que destruyó aún más la zona de combate, donde se empezaron a ver 2 veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Yuna se movía a gran velocidad que estaba rompiendo la defensa de su rival una y otra vez, mientras le impacta fuertes golpes a grandes velocidades. Kakaroto solo se podría defender de los brutales golpes, pero sus brazos quedaban temblando por los fuertes golpes que recibía. Vamos, deja de solo defenderte, ataque y lucha hasta la muerte, como habías dicho, diría Yuna cuando a una gran velocidad le impactó una veloz patada al guerrero.
Kakaroto salió impulsado hasta detenerse en unos escombros, mientras se ponía de pie con su mirada cabizbaja mientras su aura se hacía presente mientras destruye todo a su paso. Vaya, piensa que me vas a intimidar con tu sola aura, diría Yuna, viendo seriamente el Saiyajin, pero en eso sintió un escalofrío recorrer por su espada y a la vez que escuchó. Segunda liberación, rayo nato, Tien, diría Kakaroto cuando ya había soltado una fuerte ráfagas de golpes a grandes velocidades. Yuna algunos golpes lo esquivaba y otros le terminaron impactando varias zonas de su cuerpo. Ahora quinto paso, furia del rayo, golpes inframundo del rayo, diría Kakaroto cuando su técnica aumentó su poder impactado fuerte golpe con pura energía de rayo que cae en toda la zona de combate. Yuna se había sorprendido por eso que cada fuerte rayo le cause leve quemaduras en su cuerpo y de una veloz patada salió impulsada hasta impactar brutalmente una luna que la destruyó mientras se volvía a poner de pie mientras veía seriamente al guerrero. No que estabas alardeando de tu gran poder, dime dónde quedó eso, diría Kakaroto serio. Yo que tú no estaría tan confiado por agarrarme con la guardia baja y lograr dar unos 2 golpes, diría Yuna cuando a una gran velocidad le impactó un fuerte patada al guerrero. Kakaroto salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de nueva cuenta, mientras se ponía de pie algunos huesos se estaban regenerando por la brutalidad de los golpes que había recibido. Vaya, te has quedado callado, no me digas que impacte algo importante, diría Yuna en burla, pero en eso fue callada al recibir una brutal patada en toda la cara que lo movió más de unos kilómetros, mientras a una gran velocidad se ponía en guardia respondiendo el fuerte golpe a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal que creó una fuerte onda de ki de destrucción que destrozaron miles de planetas, estrellas, cuerpos celestes y muchos más. Por ese espacio solo se veían a 2 veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades. A su paso siguen devastando más ese sector. Kakaroto tenía muchas dificultades de seguirle el paso, pero aún así se mantenía firme en la batalla sin ceder ante su rival. Vaya, admiro su espíritu, aún sigue ardiendo al máximo al ver la diferencia de poder y no se deja caer por más fuerte que sean mis golpes. En mi paso a esta dimensión no hubo nadie que los venciera y eso que eran dimensiones superiores a la de él, pero en él es diferente, hay 3 ki ardiendo en el que le ayudan a explotar su poder a esta escala, pero uno lo conozco, el antiguo guardián eternidad, haciéndose llamar el otro también es la otra parte de este Saiyajin, pero el tercer ki es muy salvaje, es como si fuera una bestia enojada, pero no puede sentir nada más que eso, se diría Yuna en sus pensamientos cuando logró impactar un brutal golpe en toda la cara del Saiyajin que por poco su cerebro era destruido por el fuerte golpe mientras cayó brutalmente en un planeta que lo destruyó por completo mientras se volvía a poner de pie sintiendo como si el mundo se le viniera encima. Vaya, aún sigues consciente después de haber recibido ese golpe capaz de dejarte inconsciente, pero en tu caso fue diferente, has soportado ese golpe fácilmente, pero ni tanto, la conexión cerebral está recomponiéndose de ese golpe, por eso me ves con ojos perdidos, diría Yuna, viendo al Saiyajin que volvía a su mirada seria. Maldición, aún no soy capaz de vencerte, ya es momento que haga arder las estrellas de poder, diría Kakaroto mientras tenía una determinación al decir eso. Vamos, quiero verlo, no me dejes con las ganas de una batalla emocionante, diría Yuna mientras veía al Saiyan. Tú lo has dicho, arden estrellas de fuego, estrella del infinito, iluminen mi camino hacia la gloria, diría Kakaroto cuando su poder se disparó a niveles colosales, mientras todo ese sector estaba temblando por su monstruoso poder, mientras de un fuerte estallido de ki se veía al guerrero en su máximo poder. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para la siguiente parte.